Este podcast es presentado por Marino Castro, diseñador de modas, estilista del cabello y maquillador. De Eric Fines, para los amantes del vintage y la decoración. Los mejores en Holanda en calidad y precio. Good morning, mis amores. Hoy en un episodio un poco delicado, porque estaremos tratando de un tema que para muchos es un tabú, para otros es un show, pero para otras personas es un tema bastante serio. Hoy mi invitada viene directamente de Colombia, de la ciudad de Barranquilla. Bueno, ella dice que es de Barranquilla. Ahorita lo vamos a comprobar. Con ustedes, mi amor, Liliana. Bienvenida, mi amor. Gracias por aceptar mi invitación y por venir a hablar de este tema que es un poco delicado. Madre de familia, de un niño maravilloso, soltera, todavía no se ha casado. Ahí para que aquellos que nos están viendo de camino a casa, de camino al trabajo, vía YouTube, vía Spotify, comenten, pero sobre todo se suscriban, le den like, le den a la campanita y nos digan qué les parece la invitada de hoy. Fabulosa. Liliana, bienvenida. Ay, cariño, Nuevamente. muchísimas gracias. Estoy súper encantada de estar aquí. Me siento muy honrada de que me hayas considerado para traerme a tu programa. Tú sabes que te quiero muchísimo, así es que, bueno, para aclarar cualquier duda, yo soy de Barranquilla. ¿Ah? Tengo prueba de que soy de Barranquilla. Ahí no creo que le alcancen a hacer zoom, pero mira, Barranquilla, Voy a no comprobar. joda. Sí, Aquí no es de quede duda. Barranquilla, amor. Es que yo siempre la molesto porque ella dice que es de Barranquilla, donde viene directamente Shakira. Es Y que, coño, sí es verdad. claro, desde que Shakira nos puso ahí en el mapa, entonces, más orgullosa que nada. No, bueno, pero en fin, no, sí, muchas gracias por todo lo que dices, de verdad me siento honrada, así es que, bueno, vamos a Súper ver. rico. Como lo dije al comienzo en la introducción, madre, un niño maravilloso. Vamos a poner en contexto quién es Liliana, cómo empieza Liliana, cómo llega Liliana a Holanda, porque tú tienes un Oh my recorrido, goodness. según mis investigaciones, mi amor. Tienes un recorrido maravilloso a nivel profesional. Estuviste en Australia, estuviste en Nueva York, ahorita actualmente aquí en Ámsterdam. Para los que no saben, estamos grabando directamente de la ciudad de Ámsterdam con todos estos invitados divinos y fabulosos en esta segunda temporada que tiene como nombre Pelucas Abajo, Volvamos. Oh my goodness, sí. Bueno, nada, ha sido un camino largo, supongo, o corto, no sé, dependiendo de la perspectiva que lo pongas. ¿Cómo llegué a Holanda? Es la pregunta. Sí, Bueno, más o llevo, menos. llevo aproximadamente 21 años afuera de casa. Toda una vida, ¿no? Sí, me fui cuando tenía 2 años, entonces ya llevo 21 años por fuera. No, Háganle zoom, mi amor, a mi camarógrafo, hágale zoom, mi amor, a esa identificación para poder realmente saber qué edad tiene aquí esta mujer. no, Pero que yo te me- ves espectacular. Gracias, Bueno, ¿cuántos cariño. años tiene tu hijo? Mi hijo tiene 12 años, No, yo me fui de Colombia cuando yo tenía 19 años. Inicialmente me fui por amor, a vivir a Estados Unidos un tiempo. Viví en Nueva York, en Washington, luego me devuelvo a Colombia, estaba segura que quería terminar mi carrera universitaria. Y ya una vez terminé, ahí sí volví a retomar todo lo del amor y eso. Y eso me llevó a aplicar a un programa de estudios en Francia. Allí viví un par de años. Luego de allí ya me contrataron, de hecho, aquí en Holanda. Yo no sabía mucho de Holanda, excepto, ya sabes, esos quesitos navideños que mi mamá compraba, era el queso holandés. Nos tocaba comer de a poquito. No, y no sabía mucho de Holanda, pero termino viviendo acá con mi ex marido, el papá de mi hijo. Y luego de unos años terminamos yéndonos a Australia, a Melbourne, por un par de años también, para finalmente decidir venir acá una vez que ya yo identifico que quiero divorciarme. Terminamos acá porque ya teníamos un niño de 3 años que necesitaba ser criado en un ambiente neutral, en un ambiente entre de donde es mi ex marido, que es en un país nórdico,
y Colombia. Así es que, bueno, Holanda fue como la... El punto clave para Sí, todo. sí, sí, fue como el Te punto. pregunto todo esto, más que todo para ponernos en contexto y para que la gente que nos está escuchando, de camino a casa, de camino al trabajo, en el tram, vía YouTube o vía Spotify, y por qué no haciendo el amor y nosotras detrás, amiga, así con estas voces divinas que la vida nos regaló. Hola. Te lo pongo en contexto porque el tema que vamos a tocar es un poco, como lo dije al comienzo, un poco fuerte para Sí, muchos, para nuestra cultura latina es como que pasas con esto y es como que, mi amor, sí. a trabajar, que lo hemos Sí, lo hablado en que habíamos algún hablado. momento. Eso tiene muchos matices y muchos tabús y muchos comentarios, comentarios positivos, comentarios negativos. Muchas veces en las empresas no lo creen, digámoslo así, ¿no? Que la Claro, mejor o la peor palabra para decir es el pues, burnout. claro. Yo te iba a Para decir, los di que la no palabra. saben, el burnout es como cuando uno llega ya a la cúspide de que Sí, ya no soportas nada, de que no te quieres levantar de la cama, que entras en una depresión que no realmente no quieres hacer nada, ¿no? sí. Y Liliana lo vivió en primera persona. Sí, bueno, el burnout tiene, como tú decías, muchos matices, ¿no? No es algo que a todo el mundo le dé exactamente igual y es más como esa última gota que derrama de verdad el vaso y que ya se dice no más. Y a veces es muy difícil identificarlo, sobre todo si tú sientes que, como en mi caso, que eres una persona muy fuerte y que siempre puedes, ya sabes, esos memes que hay de que Dios escoge las peores batallas para sus guerreros más fabulosos. Bueno, cuando te crees el super guerrero, no te das cuenta y después de a cierta gente es después de ciertos años, a otra gente es después de cierto mes. No hay como una razón específica y concreta o como un tiempo para decir, oh, esto sí es burnout y esto no es burnout, ¿no? Entonces, lo que yo aprendí mucho es que tiene muchos matices y que a veces es muy difícil identificarlo, ¿no? Y sobre todo, más difícil aún, para la gente, y lo hablábamos también, para la gente que no busca ayuda, sino que la gente que se cree que es que yo lo puedo todo. Interiorizas muchas cosas que te ocurren y de camino para acá estaba pensando que yo siempre he sido una persona muy estoica. Y eso quiere decir que trato de ver todos los problemas que ocurren con cierto nivel de positivismo o más como un nivel de entender que, bueno, no puedo hacer mucho con lo que me pasa alrededor, entonces a veces simplemente lo aceptas Y ya. y sí, y lo que decíamos, a veces digamos en nuestros países uno dice, no, es que me toca porque no hay forma de tomar un alto, de parar y de decir, ok, necesito buscar ayuda. Creo que lo hablamos tras cámara cuando decíamos que en América Latina hablar de un burnout, por eso lo dije hace rato, que es un tabú, tiene muchos Claro. matices. Hay gente que lo cree, hay gente que no lo cree. Solamente el que lo vive lo sabe. Es que desafortunadamente así es. Exacto. Incluso antes de que me pasara, una persona muy cercana a mí estaba pasando por eso y yo no podía entender cómo la persona estaba sin energía, ¿no? Porque siempre había sido una persona muy energética y muy de, no, para las que sea, toca, toca, toca. Me tocaron cosas muy difíciles por bastantes años y yo no pensé que a mí me pudiera tocar eso de sentirte supremamente vulnerable, Por todo. supremamente emocional y sentir que todo se está saliendo de las manos, que todo se está desboronando, ya sabes. Esos Exacto. momentos en los que uno está y uno dice, pero ¿por qué a mí? Y lloras Pero por y... ejemplo, Lili, tú me comentabas, eh, que lo dije aquí, que estamos hablando de otras cámaras, que decías, es que América Latina, creo que fue tu psicóloga la que te lo comentó, que te decía, es que en América Latina está la inyección de la adrenalina. Claro. Entonces estás buscando, buscando, Ah, buscando, sí. buscando, ¿te acuerdas? Ujú, sí. Buscando, buscando, buscando y no te das como ese tiempo para pensar en eso. A lo mejor lo sientes,
pero no te das cuenta exactamente Claro. que realmente esté pasando eso. Claro, y lo que tú dices es muy cierto, lo de la adrenalina es algo que me comentaron y dije, oiga, tiene sentido. Y no solo la psicóloga, de hecho, si te mandas a hacer un estudio hormonal y de vitaminas y de, bueno, de toda la vaina, hay ciencia detrás de esto y cuando ocurre un burnout, lo que pasa es que es tu cuerpo, tu organismo, diciendo, por eso es que se puede ver también como una cosa muy positiva que te pueda pasar, aunque es algo negativo, obviamente, pero es una experiencia que te ayuda a crecer porque permite que te des cuenta, es tu cuerpo diciéndote, no más, tienes que parar. Es importante hacer un alto, es importante buscar ayuda, es importante saber que no puedes estar en constante estrés y desequilibrio. Es como una banda elástica que te dije, que la estiras, ¿no? Y tú dices, no, está de más, a mí que me pongan más cosas porque yo todo lo puedo, todo. todo lo puedo. Y llega un momento que normalmente ocurre cuando esa presión ya baja, la banda está desestabilizada y no sostiene nada porque la banda ya ha estado a punto de quebrarse. Entonces es importante buscar ayuda en ese momento. Yo creo que, por ejemplo, a mí me pasó, ahorita que lo comentas, cuando me gradué, ¿te acuerdas? Que quieres comerte el mundo, quieres hacer un montón de cosas, quieres estabilidad económica después de haber tenido ese gasto tan grande con la colección y todo. Y empiezas a abarcar. Yo creo que más mi personalidad que como, claro, desde los 18 años he estado trabajando para acá, para allá, saliéndome de mi área de confort, no sé qué. Recuerdo muy bien que la alarma sonó a las 4 de la mañana porque en ese momento me levantaba a las 4, trabajaba, bueno, sin parar, 7 para 7. Recuerdo que sonó la alarma y no me podía levantar y me puse a llorar. Y entonces detecté como que, wow, si sigo y no tomo una decisión y no lo consulto, y aquí donde hago un inciso y le digo a todas las personas, a todas, que trabajan muchísimo, porque a veces la vida no solamente es trabajo y no solo es dinero. Que la salud es muy importante. Bueno, el dinero ayuda. Bueno, el dinero ayuda también, pero la salud es muy importante. Sí. Y hay que buscar ayuda. Si tú realmente sientes que por tu cabeza están pasando cosas negativas, Liliana, o cosas no buenas, o tu cuerpo ya te habla, sí, buscar de un profesional, buscar de un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, y que no se queden con ese tabú en su cabeza de que si tienen un problema es porque están locos. No, yo creo que todos los seres humanos necesitamos de alguna u otra forma tomarnos nuestro tiempo, sí, para poder detectar realmente, wow, aquí está pasando un problema, es lo que vamos a hacer, como lo comentaste anteriormente. Tienes toda la razón y la situación es que en nuestra cultura, incluso como te decía también, una persona muy cercana a mí me decía, bueno, ya, hay que dejar la pereza y la bobada y yo decía, hombre, si fuera cuestión de pereza sería muy fácil, porque yo, si algo no tengo, es ser perezosa. Una persona si te levantas como a las 6 se levanta mañana, a las 4:30. A las 4:30. Bueno, me escribes a las 6 de la mañana. Sí, para despistar al enemigo, porque ya sabes, ese es un, ¿cómo se dice? Un side effect, un efecto de cuando pasas por un burnout, es que tu patrón de sueño se ve un poco afectado. Entonces, claro, yo duermo muy poco, estoy tratando de enfocarme en tratar de dormir un poco más, pero la explicación es que no logras como desenchufar tu cabeza y tu cabeza está todo el tiempo pensando en muchos escenarios de cosas tanto buenas como malas, ¿no? Es más como un escenario, como de, ay, esto puede pasar y esto puede overthinking. Que llaman el overthinking. Y en nuestro país, entonces, obviamente, estamos muy acostumbrados a que, no, deje la bobada, eso es pura pereza que usted quiere tomarse un alto en el camino, vaya más bien, porque no existe esa facilidad, ¿no? Y adicionalmente, normalmente, nosotros hablamos mucho con nuestros amigos y creemos que al hablar con nuestros amigos ya es suficiente, ya se resolvió. Sin embargo, muy poca gente... amigos que te ayudan un montón. Total, pero un psicólogo, un psicoanalista o una persona profesional tiene
otra perspectiva unas completa herramientas y diferentes otra perspectiva de manejar y es el más tema. objetivo con respecto a lo que te pasa. Muchas veces tus amigos tratan de escucharte y de pronto por pena no te van a poder decir la verdad de lo que ellos ven, o adicionalmente ellos no son profesionales, ellos son simplemente gente que desde su punto de vista, De su que quizás experiencia. es su experiencia, como te digo, yo no soy la misma que yo era hace un año. Hace un año, antes de que me pasara todo eso, si esta otra persona me venía y me decía eso, yo lo primero que le decía era: "Joda, es falta de estar ocupado, vaya y ocúpese y vaya, deje de inventarse bobadas". Eso no está bien. Tenemos que empezar a entender que un problema que para mí es algo muy grande, quizás para ti es una bobada, pero es que somos dos mundos tan Pero distintos. sensibilidad puede ser. Sensibilidad Y es una... ponerse en el Sí, lugar de tu amigo pero nunca... o de la persona que te lo comenta Claro, también. pero nunca, si no eres un profesional, tú no te puedes poner totalmente en los zapatos de otra persona, porque... Bueno, hay personas que tienen la capacidad de ponerse en los zapatos de otra. Yo tengo esa capacidad también y yo creo que es por mi trabajo y porque, bueno, es una virtud que Diosito me dio y yo digo, bueno, vamos a ponernos... Lo que pasa es que también es muy complicado cuando no lo has vivido. Sí, es Porque, eso. por ejemplo, hay un dicho que dice, hasta que no te toca la puerta de tu casa, no lo entiendes. Sí, Entonces tú dices, hay un burnout, ¿qué es eso? claro. En América Latina no hay tiempo para un burnout. Entonces tú dices, por favor, eso es que no quiere trabajar, quiere cobrar el salario y tomarse unas vacaciones. Recuerdo que una psicóloga lo comentaba y decía, es que cuando estás de burnout no quiere decir que te tienes que quedar encerrado en la casa, No. al contrario, tienes que salir, tienes que hacer las cosas que te gustan, tienes que empezar a seleccionar qué es lo que te gusta o a detectar por qué pasó esto para luego de, de que pase, ¿no? Toda esta historia no volverla a repetir. Es lo que le estaba escuchando. Si te quieres ir de vacaciones, hazlo. Como cambia como de entorno realmente. Porque si, por ejemplo, estás trabajando y tienes un burnout y te quedas en tu casa encerrada en cuatro paredes, Sí, ¿no crees que el techo, tú que lo viviste en primera claro. persona, ¿no crees que el techo te cae encima? Sí, Amiga. sin embargo, solo como por discutir un poco ese punto, no es solo el cambiar el entorno o el, oh, vamos a dejar que pase un tiempo, porque durante ese tiempo y ese cambio de entorno es importante realmente, lo que tú decías, entender cuál es la razón Exacto. realmente detrás de esto. Hay muchas veces que el síntoma no es la causa. ¿Qué está causando realmente que esto esté pasando? ¿Cuál es ese trigger que me hizo llegar a este punto? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Y puede ser desde muchas perspectivas, ¿ah? Puede ser un trigger físico realmente, que tu cuerpo está, por ejemplo, con la ausencia de alguna vitamina o con una hormona no balanceada. Puede ser físico, puede ser completamente emocional, tanto consciente o subconsciente. Hay personas, como fue en mi caso, que no viven una depresión realmente porque y eso era lo más difícil para mí. Para mí fue el punto de, es que yo no me siento triste, yo estoy, ¿y por qué lloro? No sé, pero no me siento triste porque yo me siento súper positiva, pero dentro de esa positividad hay un subconsciente que está aquí, en algún lado de tu cabeza, muy, muy enredado y muy arraigado, y necesitas ir a psicoterapia que te ayuden realmente a explorar y entender, bueno, qué está pasando. Entonces, lo que tú decías de tratar de no quedarse solito con, ay, yo trato de hacer esto, y yo digo, no es solo, ay, me voy de viaje y ya va a pasar, Sí, a lo mejor porque después regresas y vuelves a lo mismo. regresas y vuelves a lo mismo. Me quitaste la Entonces, palabra que sí. te iba a robar. Y Pero entonces, ya que lo comentaste eso ahorita, para que no se nos vaya la paloma, sí, que agárrala, agárrala. la agarro, agarro la paloma y la pongo en contexto. ¿Cómo hizo Liliana para resolver todo esto? Bueno, gracias a Dios. ¿Cuál fue el método que tú utilizaste y que bueno, que a lo mejor quieras compartir con todas las personas que nos están escuchando de camino al trabajo, en el tram o como lo comenté hace rato, haciendo el amor y nosotros detrás? Y aquí hago un llamado a todos esos
suscriptores que todavía no se han suscrito, porque van a ser futuros suscriptores, a que se suscriban, a que le den like, a que comenten, a que le den la campanita, a que nos diga qué les parece esta mujer maravillosa que viene directamente de la ciudad de Barranquilla, mi amor, y nos diga qué les parece Ay, y qué Marino. piensan ustedes sobre este tema, tanto bueno como malo. Ahí estaremos observando y leyendo todos los comentarios. ¿Cuál fue ese método, amiga? Bueno, mira, a mí lo que me decían, no es como que haya un método que les sirva a todos, ¿no? Y nunca en la historia de Burnout se ha dicho esto es lo que funciona. Sin embargo, si me hablas de tips o de cosas que a mí me sirvieron, obviamente me sirvió la parte que yo nunca dejé de hacer ejercicio. A mí el ejercicio, para mí el ejercicio ha sido vida desde hace muchos, muchos años, pero actividad, y no digo necesariamente un deporte o no sé qué, el solo acto de salir a caminar, de tomar aire fresco y de tratar de respirar y de creer en ti mismo a pesar de que dices, no, pero yo cómo voy a salir de esto, qué cosa tan rara, es la actividad física me ayudó muchísimo. En mi caso también, bueno, mis grandes amigos, tú estabas ahí alrededor y mucha gente que yo sé que me quiere o me quería, estuvieron allí. Entonces, tratar, en mi opinión, de no Señalar. aislarte, de no estar como, de no tratar de estar completamente aislado y solo, no te aísles. En mi caso, por lo menos, eso fue una gran ayuda. No me aislé del todo, del Y todo. hacías mucho clases también Claro, de diferentes claro. Y tipos. acupuntura. Yo traté a muchas cosas, ¿eh? Yo traté bastantes cosas, entonces no te sé decir una cosa que funcionó, pero sí trataba de, primero que todo, lo que te dije, identificar cuál es la causa. Finalmente, después de muchos años de un súper, súper mal divorcio, ¿Tú no crees que eso también fue producto de que tu cuerpo llegara a un momento y Claro, colapsara? claro, Que eso viene fue lo que me como dijeron. Eso fue lo que me dijeron. Fue arrastrándolo una y recolección tú y misma el decías ser que muy no, fuerte y el ser muy fuerte y cerrarte y de pronto negarte a la posibilidad de entender, de sentir también. bueno, miremos a ver qué es lo que estaba pasando. Entender que a veces, como dice Shakira, ya que hablamos de Shakira, que aunque corras mucho, a veces no vas a llegar. Eh, a veces tratas de alcanzar la carrera, de que ser el primero, y no llegas. Y no llegas y hay que entender que, bueno, a veces la vida es así y aquí estamos pero diferentes cosas, acupuntura, ejercicio, comer saludable. Yo leía mucho sobre el tema de, bueno, qué cosas afectan todo tu organismo que ayudan o te limitan en una recuperación de un burnout. Ese tipo de cosas a mí me sirvieron muchísimo. Adicionalmente, en mi caso, tuve que recurrir a que el doctor me hiciera todos los exámenes. Entonces yo digo que a la gente que está aquí en Holanda, que saben que los doctores son súper difíciles para tomar medidas en el asunto, si a ti te interesa que te hagan todos los estudios habidos y por haber para saber que físicamente no tienes nada, hazlos, porque en mi caso mi cerebro el mismo, quería entender que no voy a tener un ataque al corazón, porque yo sentía mucho Recuerdo que tú lo que voy a tener un comentabas, ataque al corazón. o que se te iba la respiración. Se me iba y yo dije, voy. Entonces, el momento en el que me hacen todos los exámenes y me sale con que tengo un corazón de 21 años, para que tú veas. Salud por eso, mi amor. Salud. Bueno, yo brindo con esta bebida fabulosa. Salud Cuando por me eso. dicen eso, ni siquiera fui yo digo es mi subconsciente paró toda esa situación y ya mi subconsciente cuando yo sentía esto que no podía respirar, se hablaba a sí mismo y decía, pero tú estás perfectamente, el doctor te dijo que no puedes tener un ataque cardíaco, sería, bueno, no es que no puedas, obviamente toco madera y carne de persona Carne que es tucu, muy tucu, tucu, juiciosa, tucu, tucu, tucu. que es muy juiciosa. El doctor me decía, listo, entonces ya tenemos todos los exámenes y mi cabeza dijo, ya va, está bien. Entonces si yo iba en la bicicleta y sentía que otra vez me iba a dar un ataque cardíaco, mi propia cabeza me decía, no, you know what, no te va a dar un ataque cardíaco. Y no, por ejemplo, en ese momento del burnout y
de que pasan muchas cosas por tu cabeza. Yo creo que uno de los grandes miedos también tuyo es que tienes tu niño, dejarlo solo. ¿No pasó por tu cabeza pensamientos negativos, por ejemplo? No, lo que pasa es que en mi ¿Más que caso, positivos? lo que pasa es que en mi caso yo no soy así. Pero obviamente no quiere decir que a mucha gente no le toque eso. Y no se puede decir cuál es más fácil o cuál es Más difícil. difícil. En mi caso no fue así. En mi caso el doctor, y también por eso fue que el doctor, por ejemplo, nunca me ordenó medicamentos para ansiedad o para depresión, porque él decía, no, es que lo tuyo no es de eso, lo tuyo es de encontrar una causa a nivel psicológico de cómo, lo que tú dices, darse espacio a el sufrimiento que tenías que haber pasado durante esos años de divorcio y de proceso De y cambio, de todo el lío que me tocó aquí en Holanda, que eso es para otro episodio Así que si distinto. quieren saber sobre el divorcio de mi amiga El chisme, barranquillera, el chisme, No, ya lo comentan. ya ese es Y otro. tendremos a Liliana en otra temporada hablando de cómo fue tu divorcio y cómo lo viviste. Porque eso es otro cuento. Eso No, es ese es otra, otro. eso es Ahí sí otro alista el tequila. mi amor, ese es otro vestido que bordar con lentejuela. Aquí duramos un buen rato, porque Sí. eso es otro tema también, Sí. porque muchas chicas, ya que lo menciona, que intentan divorciarse, muchas veces no lo pueden hacer. Oh, no, y aquí o tienen muy pocos beneficios. Las No, y latinas contáctenme si también. necesitan sobre custodia de niños y ¿cómo se llama? Matrimonios internacionales y toda la vaina. No, en fin. No, bueno, pero no nos desviemos del tema porque tenemos tendencia a irnos por todos los lados, ¿no? La paloma. No, entonces a mí pensamientos negativos así, no, por el contrario, mi hijo fue de esas cosas, de esas personas que yo me levantaba y yo decía, es que alguien está aquí esperándome y yo a por él. Sí, no, nunca me pasó, gracias a Dios, soy afortunada de que eso no me pasó. Si tuvieras que decirle algo a todas estas personas que nos están escuchando o nos están viendo vía YouTube, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría a Liliana después de haber pasado un burnout? Háblense a sí mismos y digan, esto es solo una fase, esto es solo una fase. No preguntarse por qué me está pasando esto, sino para qué me está pasando. ¿Qué será que lo que crean, Dios, el universo o la vida, me quiere enseñar? ¿Y cómo puedo tratar de tomar esa enseñanza y como visualizar que esto va a pasar, esto se compone, esto es solo una fase y es una fase como muchas fases que pasamos desde que nacemos, pasamos por tantas fases, hombre, y pasa. Entonces, un consejo que a mí me dieron y me sirvió muchísimo es visualízate y acuérdate que tú has estado quizás en cosas peores o quizás en cosas diferentes. Piensa en esos momentos en los que tú decías, yo nunca voy a salir de esto que me toca a mí, ¿por qué me pasa a mí? Y cambia un poco el contexto. ¿Cómo localizar las cosas positivas? Sí, cámbialo un poco. Mira que también leí esta cosa que decía que el mismo agua caliente es capaz, suena más bonito en inglés, pero bueno, el mismo agua caliente es capaz de ablandar una papa o de endurecer un huevo. A veces no se trata de las circunstancias que están alrededor tuyo, sino como de la sustancia que tú tienes. Y cree en ti. Y cree que si alguien más no cree en ti, bueno, pues al final de cuentas no es relevante. Es relevante que tú creas en ti. Y que te levantes y digas, yo creo en mí. Y si no crees en ti, coge un cuaderno y un esfero y anota, así como Bart Simpson, creo en mí, creo en mí, creo en mí, creo en mí. Y lo lograrás. Pero como lo comentaste o te lo comenté también en varias oportunidades, que yo creo que a mí no me daba tiempo de sentirme triste o darme la oportunidad de sentirme triste. Yo llegaba y decía, bueno, sigamos. Yeah. Bueno, pasó esto, sigamos. Entonces iba como acumulando y cuando tuve uno de los últimos trabajos como director de colecciones y llevando merchandising, llevando eso, llevando aquello, que junto con mi trabajo, con la empresa de Marino Castro, llegó un momento donde yo sentía que el techo se me estaba cayendo encima y que mi cuerpo no lo... Entonces lo aprendí como a localizar en ese momento
Y hice eso, bueno, también cuando estuve soltero, para nadie es un secreto, que le he comentado muchísimas veces el tema de la terapia del espejo, de conocerse a sí Claro. mismo, de hablarse, porque esto no es un trabajo de que un día lo haces, Lili, y al No, otro día ya estás no. espectacular. Lo hemos hecho nosotros a veces que nos levantamos cansados o tristes o con un poco de depresión y a veces uno ni siquiera lo entiende, pero uno mismo tiene que decirte no, no, Sí. no, no y trabajar con el cerebro, porque bien que lo dice mi mamá, que es el motor más importante, uno de los motores más importantes, porque el cerebro tiene una capacidad De de, creerse y de de hablarse a sí mismo exacto, y es una y cosa de increíble. cambiar perspectivas. Y me acuerdo que me levanto, o sea, me acuerdo como si lo estuviera viviendo ayer, como si lo fuera vivido ayer, ¿verdad? Y recuerdo que entré en la ducha y digo, no, no puedo permitir esto. No lo puedo permitir, no lo puedo permitir. Y tomé cartas en el ¿Qué estabas asunto. haciendo en la ducha? Duchándome. Solo duchándome. Sí. Entonces, practico mucho también lo Sí. de la ducha. Lo escuché una vez. Yo me ducho casi hasta 2 y 3 veces al día. Okay. Me tengo que lavar el cabello, ojo. Eso no es un buen consejo porque yo siempre digo a mis clientas que no se No pueden sé lo lavar lavar. ¿Y te lo mucho lavas? el cabello. Yo me lavo el cabello, sí, yo no me puedo duchar sin Oh, lavarme el cabello wow, porque ok, siento como ok. que no me duché. O O sea, yo me sea, ducho por la tips de mañana. belleza. Si quieren un Aquí, cabello tan espectacular, pónganse. good morning. No, mira, y me ducho por la mañana, me ducho por la noche, a veces al mediodía, porque siento que el agua me ayuda como a Claro. focalizar, perdón, me ayuda a focalizar. Exacto, o sea, no sé si es que me da como un momento de relajación y entonces empiezo como que, bueno, tengo que hacer esto, me Sí, siento así, me duelen mucho las manos, me duele el cuerpo, entonces me ayuda como a centrarme. claro. Y mira que yo soy un signo de aire y el agua me tranquiliza, Mira, es increíble. mira. Entonces tomé la decisión, tomé el focus y tomé cartas en el asunto, porque a la final, como siempre digo yo, o sea, no es esa persona, no es esa persona, no es el psicólogo tampoco, sino tú mismo también te tienes que hablar a ti Claro. mismo y saber qué es lo que está pasando y ser consciente de Sí. que por tu cuerpo pasan cosas no deseables. Claro, y también mira que a veces le hablamos mejor a la otra gente que nos hablamos a nosotros mismos. Entonces a veces es simplemente lo que tú decías, muy cierto, mirarse al espejo y bueno, yo soy el amor de mi vida, ¿eh? Y todo va a estar Y bien. todos los días. Sí, y todo va a estar bien. Bueno, mi amor, aquí te paso esto por si te entra Oh calor, my goodness. te dé Ya me un dio miedo, poquito ya me de dio miedo. aire. Que a ver. Porque Cuidado vamos, que de pronto el amor de mi vida me está escuchando ahí. Yo, porque vamos yo cuando exacto, vea el porque vamos a podcast. entrar en un momento que se llama preguntas cortas para respuestas rápidas. Me puedo poner también gafas, las gafas de peluquín. Por supuesto que no. No, mentiras. Eh, Siempre he comenzado así con los invitados de manera súper suave, súper rica, súper relajada. ¿Liliana se casaría? Con la persona indicada. Montana, Montana. Porque estás soltera, mi amor. Mira, una mujer fina, fabulosa, espectacular, soltera y sin compromiso, mi amor. Depende de quién pregunte. ¿Arriba o abajo, Liliana? Arriba. Grande o pequeño. Grande. ¿Cuál es tu posición sexual favorita? Ay, no, Marino. Secreto del sumario. Secreto de sumario. ¿Te gustan los tríos? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque quiero todo para mí. Oh, súper posesiva la mujer. ¿Eres celosa? No. ¿Algún...? Arrocito en bajo. es- ¿Cómo me lees la mente? Te lo leo así. Soy bruja, bruja sí soy. ¿Eres bruja? ¿Algún sentimiento culposo? No. Si tuvieras que cambiar algo de tu vida, ¿qué cambiarías? ¿Y por qué? Ay, ¿qué cambiaría? Porque, uy, esa es muy difícil. Porque trato de arrepentirme de las cosas que he hecho mejor que de las que no he hecho. Entonces me arrepentiría de todo eso que dejé de hacer. De todo eso Salud por eso. que quería hacer y no lo Y hice no por lo hice. pendeja. Hay que hacerlo. Dios nos da tiempo de hacerlo. ¿Celosa? No, ya no. No. Antes sí, pero mi último error
me hizo aprender a no ser celosa. Si tuvieras que cambiar o describirte, pero vamos a formular mejor la pregunta. Si tuvieras que describirte en una sola palabra, ¿con cuál palabra te? Fabulosa. Bueno, no nos podemos ir sin antes presentarte a la mascota, mi amor. Que ella me dijo, ¿de qué color va a venir Liliana? Y yo le dije, de este color. Y ella me dijo, tienes que hacerme las raíces, Mari. Porque ya le había crecido un poco, entonces le hice el color, ella se cambió las gafas. Él es súper fashion y súper fabuloso porque en todos los episodios se cambia la gafa. Ni yo, mi amor. Y te quedó preciosa porque Ni con ese yo. talento que tienes para los, Para los pelitos de tus cabellos, clientas. Sí. Y él no habla, él es muy callado, no dice nada. Pero Es un él, yo pensé era una ella. Bueno, Bueno, él es- está ahí entre que sí, que Que no sí, sabe. no. Bueno. Pero yo se lo respeto porque uno tiene que respetar. En ese programa se respeta las opiniones, los gustos. Me encanta, de los ¿me la puedo llevar? invitados. Por supuesto que no. Bueno, Liliana, así como para cerrar, ¿qué le dirías a todos nuestros oyentes y televidentes que se están viendo? ¿Qué le dirías? Que se suscriban a Muy, Pelucas hacia Abajo. Que se suscriban, que le den like, le den a la campanita y sobre todo comenten qué les pareció esa entrevista. Sí. Y bueno, mi amor, muchísimas gracias Gracias a ti. por haber aceptado la invitación y ya nos veremos en un nuevo episodio que viene cargado de muchas cosas. Besitos de colores. Besitos. Me gusta salir ese